Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en que vamos a conversar un poco sobre la obra literaria de Albert Camus en el contexto de este ciclo en que estamos recordando la visita que hizo a Chile Albert Camus hace 70 años. Quiero agradecer a la Fundación Cultural de Providencia que nos acoge acá, invitarlos también a que en la sala del lado hay una exposición sobre la vida de Albert Camus con fotos que envió la Asociación Camus desde Francia, no se han mostrado nunca en Chile y que van acompañadas con algunos textos de la obra. Así que si tienen el momento, a lo mejor algunos la vieron antes, pero si no, a lo mejor después es una oportunidad para mirarla. Yo estoy muy contenta de estar súper bien acompañada esta tarde y no es casual la compañía que tengo. Quiero contarles por qué son estos mis acompañantes. Me acompañan Gonzalo Contreras y Arturo Fontaine y los invitamos a ello porque pensamos que son de las voces narrativas más interesantes que hay en la narrativa actual chilena. En la historia de los dos hay además algunos puntos, vamos a ir conversando, compartidos con la historia de Albert Camus. Algún paso hizo Gonzalo por el periodismo, Arturo por la filosofía. Los dos tienen voces muy propias en sus obras, ¿no? Estoy hablando de personas que son muy conocidas, creo que no necesito presentarlas, pero si alguien no lo recuerda, estoy con el autor de novelas tan importantes como La ciudad anterior, Gonzalo Contreras, El nadador o El gran mal. Y en el caso de Arturo Fontaine, Oír su voz, o La vida doble, o Cuando éramos inmortales. Y con dos autores, y esto es para mí muy importante, que cada uno desde espacios distintos han sabido mantenerse independientes del poder. Y creo que eso es algo que caracterizó profundamente la vida y la obra de Albert Camus. Eso es algo que espero que también podamos conversar más adelante con todos los costos que implica. En esta tarde quiero partir, ¿no es cierto? Estamos en Chile, recordando a Camus desde Chile, y en este recuerdo yo me encontré con algo que quiero compartir con ustedes y que me llamó la atención, que es de alguien que también ha sido un autor de culto entre nosotros, como es Roberto Bolaño. Perdonen la traducción un poquito barbárica que voy a hacer, porque es una entrevista que se le hizo a Bolaño, está en francés, donde Bolaño comenta lo siguiente: los libros de los que más me acuerdo, mejor recuerdo, son aquellos que yo robé en México entre los 16 y los 19 años, y también aquellos que compré en Chile cuando tenía más o menos 20, en los primeros meses después del golpe de Estado. Pero fue una novela la que me hizo salir y luego entrar en el infierno. Esta novela es La caída de Camus. Todo lo que tiene que ver con esta novela ha quedado en mi memoria como atrapado en una luminosidad espectral, la luminosidad de un crepúsculo inmóvil. Después de Camus, todo cambió. Camus ha influido a muchísimos escritores y también Camus fue un muy importante, de un lado tal vez un poquito más desconocido, fue un importantísimo estudioso de la literatura de su tiempo. Si tenemos el momento, podemos conversar de esto, ¿no? Sus estudios sobre Dostoyevsky o sobre Proust son notables. Quiero partir preguntándole a Gonzalo Contreras, ¿no? Una pregunta bien general, pero si pudiéramos hablar primero de Camus en general, Gonzalo, y de lo que pudieras pensar tú sobre Camus desde ti como escritor.
escritor, ¿qué quisieras destacar, qué pudieras relevar en esta tarde? ¿No es cierto? Vamos a abrir al final un espacio para conversar con el público. Pero acerquémonos primero desde una mirada bien general. A ver, gracias, Natalia. Bueno, es una novela que pasó en el anterior. Mucha gente que la leyó y me dijo que tenía un aire al extranjero acá, que es un personaje solitario y una ciudad que se pasó en el anterior. Puede ser algún tipo como de influencia inconsciente, fíjate. Yo obviamente que a los 16, 17 años cuando leí El extranjero también quedé de dar una vuelta, porque es una novela que pero lo que pasa es que no quiero entrar en la base literario del extranjero porque me gustaría contar en la figura de Camus. Mi primer acercamiento fue como un joven adolescente lector de Camus que como te digo, tuvo una impresión duradera, importante. Había descubierto cosas que la voy a desarrollar más adelante, pero yo quería hacer una suerte de semblanza del personaje de Camus, donde es casi necesario confrontarlo con Jean-Paul Sartre. No es que un personaje pueda ser definido por oposición a o en relación a, pero esta suerte como de cuestión binaria que se plantearía en la cultura francesa, en la cultura mundial, en cierto modo, está dada por la presencia de dos personajes que son tan distintos como Jean-Paul Sartre y Camus. Y lo que me interesó de lo que yo vi en algunas como pequeñas investigaciones que he hecho, son que todo partiría, digamos, hasta, ¿no es cierto? Ellos parten siendo tremendamente amigos y después se convierten en los peores enemigos. Esa es la historia, digamos. Y vivir de alguna forma las aguas políticos, intelectuales y culturales del siglo XX, con discusión que se mantiene vigente, discusión que se mantiene vigente hasta hoy día. Y lo que dice relación con esto tiene que ver con celos literarios. ¿Quién sentía celos de quién? Camus conoce a Sartre el año 1943, en el estreno de una obra que se llamaba el año 1943. En 1942 Camus ha escrito ha publicado un artículo que fue escrito bastante antes, se supone que entre el 37 y el 40, son fechas que ya no puso. Pero para ese momento estamos hablando de Segunda Guerra Mundial con la Francia ocupada por los alemanes. Camus había leído La náusea en 1988 y había hecho una crítica de La náusea, elogiosa, pero con reservas. Y las reservas están dadas en ese que valora, digamos, la profundidad de la novela en el sentido de su profunda verdad en su amargura. Pero dice que los aspectos filosóficos y descriptivos no suman a una obra de arte. El paso de uno a otro es demasiado rápido, demasiado motivado para evocar en el lector la profunda convicción de que se está haciendo el arte de la novela. Juicio de un joven también, aunque son bastante coetáneos, ¿no? En edad. ¿O no?
Sartre es menor que Camus, sí, y Camus es un argelino. Sí, es un argelino, un pianoar que ha llegado a París y escribe esto en una revista argelina. No se sabe bien si Sartre leyó esta crítica. Y lo más probable es que la haya leído. Y Camus, y como digo, se conocen en 1947 este estreno de esta obra y se hacen inmediatamente amigos. Camus pasa a ser parte como de la pandilla de Sartre, ¿no? Como la banda de Sartre, la banda del expresionismo. Y por su lado, Camus Sartre ha escrito una elogiosísima crítica de El extranjero. Apareció en 1922 y cuando se encuentra en 1923, ya ambos textos estaban en las manos de cada uno. Para ese encuentro también Sartre había escrito, Camus había escrito el mito de Sísifo, que es básicamente el mito de Sísifo. Y de Sísifo es como una especie como de adhesión de Camus al existencialismo, ¿no? A los principios y del existencialismo, que se supone que es un texto que honra las teorías de Sartre en buena medida, por un lado, y por otro lado es la explicación filosófica, si pudiera, digamos, del extranjero. Digamos, habría que leer el mito de Sísifo de esa manera. Sartre señala en la crítica del mito de Sísifo que no le parece que el señor Camus no entiende bien acá a Kierkegaard y a Heidegger, que le quedan grandes. Todo esto se ha dicho, digamos, antes de este encuentro en este estreno de la obra de teatro. Por lo tanto, hay, digamos, evidentemente un respeto profundo entre uno y otro. Ambos saben que están frente a un rival de mucho peso, de un inmenso peso, y que hablan de competir y de alguna forma en la escena de la literatura francesa de su tiempo. Yo quería como señalar esta pequeña introducción, digamos, de manera de cómo surge esta ruta que emprenden los dos muy cercanos, muy juntos, casi en tándem, y que habría de finalizar de forma estruendosa en el año 1952. Con la publicación del Hombre Rebelde. Con la publicación del Hombre Rebelde, que es sencillamente la ruptura de Camus. Y podemos llegar a eso. Muchas gracias. Arturo, ¿cómo ponemos una primera? Ahí son. Gracias, Natalia. Mira, siguiendo un poco avanzando a partir de lo que dice Gonzalo, yo pensaba hacer una reflexión un poco a partir del extranjero, pero como guía para recorrer lo que yo diría es gran parte de la obra de Camus. Es otra manera de hablar de Camus, pero esta vez no tanto de la biografía, sino más bien haciendo un recorrido somero de sus obras antes de entrar más en detalle en alguna de ellas. Ustedes recuerdan que Meursault, ¿no es cierto?, mata a un árabe, ha muerto antes de eso su madre, ha habido un amor, una mujer quiere casarse con él, pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, no son los episodios que ocurren, sino obviamente el modo en que Meursault vive lo que ocurre, su deshacimiento, al mismo tiempo su libertad. Esta es una novela sobre un personaje individual, único, pero a la vez es un cruce entre la libertad y el destino.
Camus reflexiona, como ha dicho Gonzalo, sobre esta obra y, por así decirlo, hace un desarrollo filosófico de los temas que están narrativamente tratados de una manera implícita, tácita en la novela, en el mito de Sísifo, que sale el mismo año, el año 41. Y ahí aparece la cuestión, después aparece el ensayo, después de la novela, y ahí aparece la cuestión del absurdo, ¿no es cierto? Dice por ahí, en este ensayo no hay más que un problema filosóficamente, verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Y este es un poco el tema que organiza ese ensayo. Y más adelante va a decir: la sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. En el mito de Sísifo, Camus reflexiona también sobre la novela. Y esto es interesante a raíz de lo que ha comentado Gonzalo, de la reseña que hizo manteniendo ciertos reparos de la náusea de Sartre, que yo no he leído, sé que existe pero nunca lo he leído. Pero me parece que este comentario que él hace aquí permite entender esa posición. Dice: la obra de arte nace del renunciamiento de la inteligencia a razonar lo concreto. La obra absurda, donde la palabra absurdo tiene un sentido positivo para él, la obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su resignación a no ser ya más que la inteligencia que hace funcionar las apariencias y que cubre con imágenes lo que no tiene razón. Aquí hay un poco la visión estética que ya tiene Camus de lo que debe ser la novela, y me parece que esto explica un poco la distancia que hay con la náusea, donde hay tanta reflexión, ¿no?, entremezclada con lo que para Camus es propiamente lo literario. En esta obra, por cierto, hay muchos ecos de Nietzsche. Para Camus, nuestro destino, como el de Meursault, ¿no es cierto?, es vivir en un mundo absurdo. Pero ¿qué quiere decir esto? Yo diría que uno puede aproximarse a esta idea del absurdo a través de dos perspectivas. Desde luego, el ángulo religioso, la pérdida de Dios, un mundo en el que Dios ha muerto, y entonces pierde sentido la vida, pierde sentido, no hay un orden. La visita del capellán a Meursault al final de la novela, cuando él está preso en la celda, y la discusión que tiene con el capellán, de alguna manera validan esta manera de ver el tema, ¿no es cierto? Esta dimensión se podría afirmar desde ahí, porque el cura, en definitiva, lo que le argumenta es que no es posible vivir sin Dios, que intentar ser un ateo es vivir en la desesperación disimulada, ¿no es cierto? Se es ateo por desesperación, pero en definitiva se anhela siempre ese infinito que el ateo no logra capturar de alguna manera. Entonces, el ateísmo para el cura es una suerte de inversión de la fe. Este sería como un ángulo para mirar el tema del absurdo, la muerte de Dios. Pero también se puede entender el absurdo desde otro lado, desde un lado puramente secular, donde el absurdo es simplemente la imposibilidad de dar cuenta cabal de la existencia humana, desde la razón. ¿No es cierto? O sea, la imposibilidad de comprender esa cosa irreductible que tiene la vida a la comprensión humana sería otra manera de ver o de plantear el tema del absurdo. En Calígula, una obra del año 45, que es una de sus obras de teatro mayores, diría yo, se explora este tema de la libertad que ya había aparecido en el extranjero. Porque como Meursault, Calígula, el emperador romano, quiere ser libre, es libre, y es libre incluso de matar. Matar para él es una de las formas de expresar la libertad, y como emperador en esa época, en ese momento en Roma, puede ejercitar esta libertad con enorme discrecionalidad. Dice Calígula: pero hoy soy más libre que hace años, libre del recuerdo y de la ilusión.
En la obra hay un proceso en el cual Calígula va como descubriendo su libertad, su autonomía total, digamos. Entonces la mujer, una de las que ha sobrevivido, Cesoria, le dice: ¿acaso es felicidad esa espantosa libertad? Y él responde: tenlo por seguro, sin ella hubiera sido un hombre insatisfecho. Vivo, mato, ejerzo el poder delirante del destructor, comparado con el cual el del creador parece una parodia. Eso es ser feliz. Esta es la felicidad, esta insoportable liberación. El Calígula representa de alguna manera la libertad en su forma más extrema, la libertad individual en su forma más total, ¿no? El hacer lo que uno se le viene en gana, ¿no? El Calígula de Camus encarna un poco esa aspiración, y es un sueño trágico, una aspiración trágica, como la es también en el caso, de alguna manera, de Belzoni. Unos pocos años más tarde, el año 49, hay otra obra de teatro que se llama Lo Justo, que fue dramatizada a través de una lectura el otro día en la Escuela de Derecho, donde participó un grupo de actores conocidos que organizó ahí Pedro Vicuña, y fue enormemente concurrido. Fue impresionante la cantidad de estudiantes que había oyendo la obra, la lectura de la obra. En Lo Justo que aparece el tema de la libertad de nuevo, pero ahora en relación con la restricción moral. O sea, es como una especie de otro lado después de Calígula. La célula terrorista que protagoniza la obra, ¿no es cierto?, ha decidido matar al gran duque, ¿no?, ruso, arrojándole una bomba al carruaje donde él va a asistir a un obra de teatro. Esto ha sido meticulosamente preparado por este grupo revolucionario. Y Kaliayev, que es el revolucionario encargado de arrojar la bomba, y que es un tipo muy apto para hacerlo y que está profundamente convencido de que eso no es lo que debe hacer, sin embargo, en el momento en que tiene el carruaje a su alcance, no lanza la bomba. Y no la lanza porque van en el carruaje dos niños. Y esto es lo que haremos. ¿Por qué? Entonces, se produce a continuación una discusión entre Kaliayev y Stepan, donde Stepan cree que debió haber sido arrojada esa bomba, porque el camino de la revolución exige no reparar en víctimas inocentes, por tal de que eso conduzca al fin que es una sociedad justa, que es lo que la revolución procura. Y Stepan sostiene que no. Entonces, la discusión que ahí se plantea es la discusión sobre los límites éticos del terrorismo, específicamente, pero en general, los límites éticos de la acción política. Si la construcción de un mundo nuevo, justo, fraterno, como el que sueña la revolución, requiere el derramamiento de sangre inocente, ¿es justo o no llevar a cabo esto? Ese es el tema que plantea Camus en esa obra, que no puede ser más actual hoy día con todos los movimientos terroristas que tenemos en el mundo, y donde el sacrificio inocente es algo muy, muy real. Esto tenía además connotaciones muy fuertes en Argelia. Poquito después aparece este ensayo que ha sido citado ya por Gonzalo, El hombre rebelde, donde se produce la ruptura con Sartre. Pero en realidad es una ruptura ideológica profunda la que hay aquí, porque él está polemizando con Lenin, está polemizando con el libro Que hacer de Lenin, al que cita varias veces, porque en ese libro Lenin desarrolló su teoría del revolucionario profesional, que dirige el partido. Ahí desarrolló la teoría del partido. Ese fue su gran aporte intelectual, eso no está en Marx. Su gran aporte fue sostener que la revolución requiere un elemento fuera de las clases, no economicista, político, estratégico, que inocule la lucha de clases, que no va a surgir por sí sola, por efecto de la situación económica, sino que requiere este grupo revolucionario. Y va a sostener, en otro lugar, Lenin, que este grupo revolucionario tiene una moral. Pero esa moral es hacer todo aquello, lo dice textualmente, que conduce a la revolución.
Gramsci escribe un libro analizando El Príncipe de Maquiavelo, en el cual sostiene que así como el príncipe tiene a su disposición todos los medios con tal de favorecer el Estado, y todo es legítimo si es que beneficia al Estado a juicio del príncipe, ese rol lo juega ahora el partido, ¿no? El Partido Comunista, para el cual cualquier medio es aceptable con tal que conduzca al fin de la revolución. Ese es el cuadro con el cual está polemizando Camus en este libro, y define entonces al hombre rebelde. El hombre rebelde es él, de alguna manera es lo que él recomienda, como un hombre que dice que no. En este caso dice que no a la instrumentación de la vida de los demás para construir una sociedad justa. Es un poco él. Entonces es una ruptura de Camus con el mundo de la revolución, tal como se la vive en ese momento. Pero también en El hombre rebelde reflexiona Camus sobre la novela. Y tiene todo un capítulo sobre esto. Y va a decir ahí, la vida no tiene estilo. No es sino un movimiento que corre tras su forma, sin encontrarla nunca. Y es en la novela donde la acción encuentra su forma. Va a hablar de corregir la realidad a través de la novela. Y muchas de las ideas que ha desarrollado Vargas Llosa sobre esto tienen eco de Camus. En ella dice, toda vida adquiere el rostro del destino. Y vuelve entonces el tema del destino, el tema de la libertad del hombre rebelde en relación al destino. Y quedo hasta aquí, porque quiero volver sobre esto, hablando ya de eso. Bueno, son muchos los temas que van saliendo, ¿no? Pero yo quiero contarles que yo les había pedido a Gonzalo y Arturo que eligieran una obra de Camus. Muchas las obras de Camus son todas interesantísimas, cada uno, ¿no es cierto?, para comentar en especial hoy día. Y se dio la coincidencia de que los dos, sin ponerse de acuerdo en lo más mínimo, pensaron en el extranjero. Tú terminas con este recuerdo, ¿no es cierto?, en el análisis del hombre rebelde de la novela, con la idea de corregir la realidad, ¿no? Vamos a hablar del extranjero en un minuto, y yo quisiera pedirles también que pudiéramos referirnos al tema del absurdo en el extranjero, porque creo que una de las particularidades que tiene Camus es que, esto también tiene que ver con su distancia histórica con Sartre, lo vamos a comentar, es que él procura alejarse del exceso de abstracción, ¿no es cierto?, y de la excesiva racionalización. Además de corregir la realidad, pensemos que yo creo que todos probablemente acá leyeron El extranjero, lo tengo acá, podemos leer a lo mejor un pedacito, pero es bien interesante cómo uno podría pensar en esta novela como el autor hace una especie de zoom respecto a la realidad, ¿no? Es una novela que no tiene nada que ver con el estereotipo absurdo que podemos asociar a un Esperando a Godot o a la cantante Calva, ¿no es cierto? Nada que ver. O sea, aquí lo real está relatado tal como es. Uno podría decir, es una amplificación de lo real. Es un encuentro con la realidad sin anestesia. Y entonces podríamos pensar que también no hay una corrección de lo real, sino que es lo real mirado con lupa. Podría ser que eso significa enfrentarnos al absurdo, porque a veces necesitamos mediar lo real. O uno podría preguntarse qué grado de verdad, qué grado de realidad toleramos. Y cuando no estamos mediados por un distanciamiento, resulta absurdo. Eso es bien interesante en El extranjero. Les doy la palabra. A ver, respecto del concepto de corregir la realidad, que la novela podría corregir la realidad, la verdad que me parece tremendamente maximalista. En general se tiende a cargar a la novela unas responsabilidades que no puede asumir. No puede corregir la realidad. Nunca ocurrió. La novela puede afectar algunas sensibilidades, que esas sensibilidades puedan mirar la vida de otro modo, de alguna manera.
Yo soy bastante minimalista respecto de los alcances objetivos, concretos, que pueda tener la obra de arte en general. Y ahí creo que es un punto que también divide en forma muy central a Camille Sartre. Digamos, Sartre, él supone la idea del un concepto que persiste hasta el día de hoy, no sé cómo, que es del intelectual engagé, el intelectual comprometido. Y el intelectual debe estar comprometido con una causa y esa causa no es otra que la transformación del mundo. Por lo tanto, la novela es un instrumento de transformación y por lo tanto la novela debe contener ideas, no puede no contenerlas. Camus se opone a ese concepto. Se opone a ese concepto cuando ese concepto es el mayoritario en su momento, en su época. Es el que prevalece, digamos. Y prevalecen algunos intelectuales de alguna forma hasta el día de hoy. Digamos, el supuesto de que podría haber una novela en ideas. Las novelas contienen ideas, sin duda. Contiene ideas en una conversación, que no sorprende a nadie. Todo contiene ideas. Pero si debe ser, digamos, ideas en las que el autor da de sí mismo. Claro, no podría pensar, no sé, en La montaña mágica, las conversaciones entre Daphne y Septembrino están llenas de ideas. Son dos sujetos que están un liberal con un radical, digamos, analizando el mundo. ¿Qué una parte? Yo creo que no lo sé mucho. La leía mucho también, pero para consolarse cuando iba a hacerse la cura de la tuberculosis. Ah, sí. Sí. Ah, ya, claro, porque tú tuberculosis en Oferado, supongo, ¿no? No fue al mismo, Yeah, pero tenía que ir a Suiza, entonces yeah. se llevaba a la montaña más. Ya. Entonces, la discusión, digamos, es una discusión de tipo artística. Al final del día es un problema artístico que el escritor debe plantearse. Voy a trabajar con las ideas, o porque yo considero que mis ideas son las buenas y las justas, o por estas ideas voy a influir en el mundo. Ese maximalismo es muy propio del intelectual francés, clásico, ¿no? De ese intelectual, que ahí sí que podemos hablar de intelectual profesional, digamos, que se levanta intelectual, se acuesta intelectual y no deja de ser intelectual ni siquiera un minuto del día. Es un poco pedante y un poco desagradable. Conocemos muchos. Y Camus es él un proyecto de libertad y un proyecto de hombre rebelde. Él es el hombre rebelde. En un momento donde la libertad es penal, curiosamente. Cuando pensamos en el existencialismo, nosotros estamos pensando en que él lo que plantea, ¿no es cierto?, a su modo, es ¿qué hacemos con nuestra libertad? ¿Qué hago con mi libertad? Yo soy esencialmente libre. Mi esencia es la libertad. Cualquier otra cosa que la constriña, básicamente, Estado, sistema, civilización, etc., es un atentado contra su libertad. Eso es más o menos lo que supone la existencia. ¿Qué voy a hacer yo con mi libertad? Y ahí plantea, como decía Arturo, la idea de que la única razón de la vida sería ¿por qué no me suicido? Digamos? Porque estaríamos, digamos, y que una idea bastante difundible también, que la voy a tocar después, estaríamos, digamos, este absurdo estaría relacionado ¿en qué sentido? El hombre, por irracional que él sea, el sí mismo del hombre, es menos irracional que las leyes existentes en la sociedad. O sea, si hay algo irracional verdaderamente, son las leyes que nos rigen, las leyes que nos ordenan, que nos organizan, que vienen de una otra parte. El hombre, digamos, debe sacudirse ese corsé, digamos, que en buena parte es como prácticamente la civilización. El hombre rebelde es un hombre en estado permanente de rebeldía. Eso lo supone también el existencialismo de Sartre. Y Sartre, en el fondo, él plantea también lo mismo, desde el enfoque existencialista. Lo que resulta
casi insostenible y contradictorio. ¿Cómo alguien que sostiene eso, en el caso de Sartre, puede pretender una sociedad tan organizada y normativizada como una sociedad socialista? O cuando se lo interpela, ¿no es cierto?, frente a la denuncia de los campos de concentración estalinista, él se niega a reconocer. Ya, pero eso ya, o sea, eso ya es la contradicción más brutal, digamos. Pero como un hombre, digamos, justamente ensordecido por esa libertad que sería tan santo y que a mí, ¿no es cierto?, habla de los años 40, cuando se formula exitosamente el proyecto especialista, puede al mismo tiempo ligar ideas como de una sociedad justa, ordenada, solidaria, donde cada uno ocupa un lugar, una sociedad competente, en fin. El paraíso socialista, digamos, parece una sociedad de por sí, donde el ciudadano desaparece el bien de lo colectivo, el individuo. No sé cómo me gustaría verlo, digamos, cómo pudo sacar adelante esa contradicción. Camus no la tiene. Debe padecerla. Debe padecerla y padecerla como una víctima, digamos, del dogmatismo de Sartre. Más tarde, Sartre dirá, no sé si referido a Camus exactamente, pero dice, todo anticomunista es un perro, un chien. C'est un chien. Es un chien. Todo anticomunista es un perro. La compatibilización de este hombre rebelde que está en Sartre, como digo, en Camus de nuevo. ¿Cómo se podría compatibilizar, digamos, con la utopía, con un utopismo tan constructivista, digamos? ¿Cómo podría ser posible paraíso socialista? Más allá de que los hechos hayan sido tan policiales. Pero ya la sola formulación teórica o ideológica lo es, digamos, es la desaparición del individuo en bien de un proyecto colectivo. Sartre y Camus debe vivir eso y como decía en la crítica que le hace en un momento dado a Sartre, digamos, de que debe la novela contener ideas como lo postula Sartre, y que dice no, y ahí me remito al texto que le dio Arturo, ¿no es cierto?, de una definición de novela que no la conocía, que es fabulosa, digamos. Sartre defiende, Camus defiende, en cierto modo, la idea de la novela que es extremadamente burgués decirlo en ese momento, sobre todo, que la novela es una obra que no tiene más deber que consigo misma, con el interior de la obra de arte que se revuelve contra sí misma, consigo misma. Esa pugna, digamos, son visiones políticas, por un lado, pero también son visiones estéticas, muy fundamentales, que dividen a uno y otro, y que hacen de que en la historia, ¿no es cierto?, que a mí me parezca como más escritor, más puramente escritor exacto. ¿No es cierto? Y es curioso que la crítica que le hace Sartre a Camus, al extranjero, dice que Camus es una especie es una mezcla de Hemingway con Kafka. Y alaba, digamos, muy precisamente, digamos, la frase corta de Camus, dice: qué impresionante como con tan pocos elementos puede dar cuenta de tal diversidad de sentimientos humanos. Y que sería una posible, que en ese sentido los Sartre como artístico, y que sería una posible, digamos, descripción, digamos, de la materia de que está hecha el extranjero. Yo creo que tú te has referido muy bien a este costado inseparable en la obra de Camus, entre estas
aspecto político y estético, que está también, aquí le doy el paso a Arturo, ¿no es cierto? Él lo plantea en el discurso cuando recibe el premio Nobel, ¿no? En el discurso de Suecia, cuando dice: el artista se forja en ese perpetuo ir y venir de sí mismo hacia los demás, equidistante entre la belleza sin la cual no puede vivir y la comunidad de la cual no puede desprenderse. Por eso los verdaderos artistas no desdeñan nada, se obligan a comprender en vez de juzgar. Y si han de tomar partido en este mundo, solo puede ser por una sociedad en la que, según la gran frase de Nietzsche, no ha de reinar el juez, sino el creador, sea trabajador o intelectual. Por lo mismo, el papel de escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren. Comentemos ese párrafo. Mira, a mí lo que más me interesa de ese párrafo es cuando dice que la función del escritor, el novelista se supone, no es juzgar sino comprender. Y yo creo que esa es también parte de la disputa que tiene con Sartre, tácitamente, digamos, ¿no? El Sartre, en las obras de Sartre que son buenas, o sea, que sí estamos hablando de todos los escritores, la náusea es impresionante, pero claro, hay una tendencia a meterle idea, eso sin duda, se le arranca todo el film. Entonces todos esos momentos en que habla de la viscosidad, que son las partes que uno rescata de la novela, la parte corporal, se pierden un poco porque hay una demasiado potente funcionando, ¿no? Entonces Sartre está todo el tiempo juzgando, ¿no? Yo creo que Sartre lo que hace también justamente es intentar comprender y relatar de una manera muy objetiva, ¿no? Él trata de hacer un esfuerzo muy grande por no contaminar el relato con sus propias ideas, con su propia inteligencia. Por eso habla de que manejar la inteligencia puesta al servicio de otra cosa. No es que en la novela no haya inteligencia, por supuesto la hay, pero la hay en la composición, en la organización del material, en la construcción de los personajes, pero no en el sentido filosófico. No alecciona. Y no hay retórica ninguna. No hay retórica, hay muy poco adjetivo, muy poco. En ese sentido tiene un estilo completamente opuesto a Proust, a quien él admiraba mucho, pero ahora es una cosa completamente ajena. Y en ese sentido tiene que ver con Hemingway. A mí no me cabe duda que él amó mucho el Hemingway. Pero claro, puso el Hemingway, los personajes son hombres de acción, ¿no? Otra cosa. Pero el fraseo corto, la falta de adjetivo, es muy probable que haya venido de ahí, porque eso Sartre dio. Él era un gran lector de Faulkner, de Hemingway, de Faulkner, en fin, o sea, tenía mucho contacto con esa literatura americana. Ustedes se interesaron Los dos por el extranjero. Yo les quiero preguntar por qué. Porque todo el mundo que ha leído Proust está interesado por el extranjero, creo yo, que es una gran entrada, perdona Camilo. Y a mí por lo menos me sigue pareciendo que es lo mejor que escribió. Yo también, yo creo que incluso más, la diferencia que hay entre el extranjero y otras obras, dejo fuera el teatro, pero la pesca, por ejemplo, es sideral. Digamos, el extranjero es una pequeña obra maestra cerrada en sí misma, donde nada falta, nada sobra. Es como, el extranjero es como el libro que uno empieza a escribir, digamos, ¿no? Donde hay una sintonía perfecta entre una psique, un estado de ánimo, una forma de relatar una ficción tremendamente lograda. Y eso, digamos, habitualmente esa conjunción de elementos, digamos, al mismo tiempo es una novela tremendamente descriptiva. Es a la posible parquedad
del tono utilizado por Camus. Es un tono deliberado. Es una obra tremendamente descriptiva y llena de imágenes visuales. Y imágenes visuales tremendamente logradas. Y yo quería hablar otro punto de un poco, si puedo continuar con ahora el extranjero. En lo personal, digamos, a mí me llamó la atención una cosa que tal vez no había visto en mi juventud. Yo leí siendo un regalo chico, 15 años, 16. Y para mí fue un descubrimiento, que fue que el escritor tuviera tono. Perdón, y no el escritor. Yo en ese momento casi como que no discernía entre una tercera persona y una primera. Probablemente había leído pocas novelas en primera. Digamos, había leído poco en general, digamos, porque a los 16 años no he leído mucho. Digamos que este era, digamos, un primer encuentro, para la redundancia, con la primera persona. No había visto otras novelas de primera persona. La primera persona tiene la virtud de que te parece que escribir es fácil. De que también lo puedo hacer, por lo tanto era como tremendamente estimulante. Pero sobre todo como yo advertí, o tal vez, no sé si advertí de la forma que lo voy a formular ahora, probablemente no, pero algo que tuvo que ver con mi deslumbramiento primigenio, digamos, sería como el asunto del tono, de un tono sostenido, como si la psique del narrador estuviera más arriba de la realidad, de alguna forma, como una escala tonal, un tono más arriba, y su perfecta consistencia a lo largo de todas las páginas, de cada una de las observaciones que hace respecto de aquello que ve. Eso me pareció notabilísimo. El tono, la musicalidad, como si esa psique tuviera una especie como de materia que yo podría casi tocarla. Más adelante he descubierto algo que está en el extranjero, y esto lo digo en el taller, o sea, algunos niños que están acá, que lo importante, y esto tal vez es uno de los grandes hallazgos de esta primera persona en Camus, es que si yo escojo la primera persona es porque no es porque quiera contar algo. A ver, y voy a ordenar la primera persona es valioso, vale, en la medida de que yo descubro una psique determinada, una psique que funciona de un modo determinado. Me importa más que lo que ve o los hechos narrados, cuál es la subjetividad de dónde la ve. Esa subjetividad, en el caso del extranjero, es permanente y consistente. Yo digo, ese gallo tiene la teja un poco corrida, pero eso me basta. Y la verdad es que cuando he admirado a primeras personas, todos tienen un poco la teja corrida, y me importa el punto de vista desde donde mira. Por ejemplo, en Lolita, o en el Bardamus de Céline en Viaje al fondo de la noche, que son personajes que la mirada inquietante de ellos respecto a las cosas es lo que hace que las cosas existan. Es de muchos escritores. Sí. Digamos, de que lo que me interesa es su subjetividad, más que el hecho en sí mismo, y por lo tanto, cogiendo una primera persona solamente para narrar no tiene ningún sentido. Y se vuelve realmente rico en matices cuando lo que yo descubro es la subjetividad de cómo ese narrador está mirando las cosas. Esa subjetividad lo que interesa.
eso fue uno de los puntos, yo diría, más centrales de mis movimientos con el extranjero de Camus, que se hicieron duraderamente. Tan interesante lo que estás diciendo, Gonzalo, que esto es un texto que él escribe, entre comillas, 2 veces. O sea, hace una primera escritura el año 37, bajo otro título, La muerte feliz, ¿no es cierto? Que se publica póstumamente en el 71, pero que no lo satisface el tono. Y entonces lo reescribe bajo la forma del extranjero, pero lo que cambia es el tono. Ese es el tono maravilloso que tiene el extranjero, que uno entra y hay una, que tiene que ver, como digo, con un tipo de psique, ¿no es cierto? Que este ser totalmente indiferente, al parecer distanciado, no concebido, este ser como sin sentimientos, sin alma, un ser que está desprovisto de toda compasión. Es maravilloso. Desprovisto de toda compasión. Y sin embargo, vamos, es muy raro. Y no hay idea que hay una escena en que el vecino Ramón que quiere abrir la madre. Y quiere abrir la madre. Que Ramón Sinté le forra a la mora, como le dicen. Y él le da lo mismo. Incluso testifica después a favor de Ramón. Y que le pegó a la pobre Bereber. Le da lo mismo. Entonces, como despojado de compasión, como pareciera como premunido de una especie como de objetividad, carente de un elemento que define al humano, ¿no? Que yo creo que es la compasión. La emocionalidad. El mínimo de compasión que nosotros cuando hablamos de sin embargo, nosotros, de alguna forma, y con esa psique que tiene como hijo un pelo bastante material, perturbado, en cierto modo, podemos empezar ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el yo nuestro, digamos, que se comunica que empatiza con Masón? Mira, es fascinante lo que acabo de oír de Gonzalo. Se lo había oído algunas veces, pero esta vez estuvo particularmente interesante la forma que lo planteó. Y creo que ese es el tema de fondo aquí, digamos, el misterio, la magia que tiene esta novela está exactamente en lo que Gonzalo ha dicho, ¿no? Hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo, madre fallecida, entierro mañana, sentido de pésame. Nada quiere decir, tal vez fue ayer. Los comienzos del blues son todos formidables, y este Camus, que hablo tanto de blues que me sale todo el tiempo. La frase corta, la hemos comentado, ¿no es cierto?, esta especie de staccato, ¿no es cierto?, que está todo el tiempo ahí, y la actitud de él, ¿no? La actitud vital que a uno lo atrapa, ¿no? Y ese es el misterio. Es un personaje singularísimo, y después ha habido muchos descendientes. Yo creo que los personajes de Ulebeck a veces son descendientes de Rousseau. No digo que sean iguales, pero descendientes, son es posible. Entonces, lo original, lo que aparece aquí por primera vez y sigue siendo como un tipo, diría yo, es el deshacimiento de Meursault, ¿no es cierto? El deshacimiento total, ¿no? Nada, no está asido a nada. Es radical este deshacimiento y es auténtico, ¿no? En Meursault hay una sinceridad que raya en la impertinencia, que tiene que ver con esta falta de compasión. Por ejemplo, Marie le propone que se casen. Él dice que sí. Le pregunta a ella si él la quiere. Él dice que no. ¿Por qué te casarías entonces conmigo?, dice ella. Le expliqué, contesta, que la cosa no tenía importancia alguna.
Otro ejemplo, el capellán, Meursault está en la celda, condenado a muerte, le pregunta si está seguro de que no cree en Dios. Y él responde, le dije que no tenía necesidad de preguntármelo. La cuestión me parecía sin importancia. Es decir, este es un leitmotiv, digamos, en la novela. La novela además evita los diálogos en lo posible. Está todo hecha en estilo libre indirecto, en gran parte, lo siento, pero en gran parte. O sea, es inusual que aparezca algo textual como lo que acabo de leer de ella, entre comillas. En general es más bien como la segunda cita, le dije que no tenía necesidad de... O sea, está todo hecho en estilo como indirecto, con lo cual refuerza este yo que está narrando. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que atrae a Meursault? Aquí me voy a jugar con una cosa. Yo creo que es su libertad. Es su libertad de espíritu que llega al desparpajo. Lo que atrae en él es a la vez la ingenuidad oculta detrás de esa rebeldía, porque es un rebelde, pero es un rebelde que en el fondo es naif. Meursault rompe las convenciones, es, como digo, sincero hasta el descaro. Se podría decir, lo dijo el propio Camus, que muere por la verdad. Eso lo dijo Camus en una traducción al inglés que se hizo, y él hizo un prólogo donde él tomó esta línea. Por lo demás, entiendo, la había planteado alguien antes y él se apropió de esa interpretación. Pero por supuesto que lo diga Camus como lector, no nos amarra su interpretación, pero hay algo de eso, ¿no?, que conmueve un poco su sinceridad total, ¿no? Yo creo que hay aquí algo que tocó tal vez primero Rousseau y que nos sigue tocando, ¿no?, que es la añoranza del personaje puro, no corrompido por la sociedad, no doblegado por los usos y costumbres, impermeable a la hipocresía que requiere la convivencia social. Y ese personaje, yo creo que el primero que lo vio fue Rousseau, y creo que sigue siendo un personaje que tiene un atractivo, ya sea en la beta cómica, Chaplin, o en la beta dramática como en Meursault, como en muchos otros personajes que tienen ese... Entonces, Meursault es auténtico sin proponérselo ni buscarlo, él es así y punto, y se lo aceptan como es bueno y si no, no. Es un tipo especialmente atractivo cuando uno es joven, creo yo, porque no pertenece, todo le es ajeno. El mundo es un espacio donde ejercer su voluntad. No estoy ni ahí, encarna un poco eso. Es un individualista extremo, sus gustos priman siempre, hace lo que le da la real gana, incluso matar sin mayor motivo. Sin embargo, es desganado, como si el reino de las ganas conduciera al desgano, a la saciedad, como si el desgano y la indiferencia fueran la otra cara de ese hago lo que se le da a la real gana. Nada le apasiona nunca en la novela, salvo al final, es el cura el que lo logra sacar de sus casillas y se desata la ira y lo agarra del cuello y los amarrea. Y esto algo indica. Meursault vive su vida a su manera, ¿no?, y es tan el mismo, tan insumiso, que no cabe, claro, en la sociedad. Solo que al final se transfigura. Durante la discusión con el cura, dice Meursault una frase intrigante. ¿Qué le importaba a su Dios? Dice, las vidas que uno escoge, los destinos que uno elige, porque de un solo destino debía elegirme a mí. Desde los pocos momentos donde hay como una reflexión filosófica, digamos, de eso. Poco después, en la celda, él se queda dormido. Y cuando despierta, dice, tiene las estrellas sobre el rostro. Y por primera vez, después de tanto tiempo, dice, pensé en mamá. Es decir, se produce una transformación, una revelación, una de esas cosas que Aristóteles en la poética llama la anagnóresis, ¿no?, una iluminación que cambia la trama. Me abrí por primera vez, dice, a la tierna indiferencia del mundo.
Y Meursault, al enfrentar la muerte, entonces como que se reconcilia de alguna manera consigo mismo. Al final hay paz. Cuando yo leí esta novela, también era un adolescente en ese momento, esta frase me intrigó siempre. La tierna indiferencia del mundo. ¿Qué significaba la tierna indiferencia del mundo? Y muchos años después, apareció El primer hombre, que se publicó últimamente. Y aquí me encontré con una frase que me da vuelta al párrafo, y si me excusan voy a leerlo, son 6-10 líneas, pero que a mi juicio calzan con el final del extranjero. Dice, no se sabe mucho tiempo, son como apuntes, ¿no? Son un poco de diario, que tiene ratos que son entradas, digamos, como las de un diario. Así que no se sabe de quién, no está muy claro de quién habla, pero no importa para estos efectos. Había amado, dice, a su madre y a su hijo, todo aquello cuya elección no dependía de él. Y por último, él, que había impugnado todo, puesto todo en tela de juicio, solo había amado la necesidad. Los seres que el destino le había impuesto, el mundo tal como se le presentaba, todo lo que en su vida no había podido evitar, la enfermedad, la vocación, la gloria o la pobreza, en fin, su estrella. En cuanto a lo demás, a todo lo que había tenido que elegir, se había esforzado por amarlo, lo que no es lo mismo. Había conocido sin duda la admiración, la pasión e incluso momentos de ternura. Pero cada instante lo había lanzado hacia otros instantes, cada ser hacia otros seres. A fin de cuentas, no había amado nada de lo que eligiera, salvo lo que poco a poco se le había impuesto a través de las circunstancias. Había durado por azar tanto como por voluntad para convertirse finalmente en necesidad. Jessica, el amor verdadero no es una elección ni una libertad. El corazón, sobre todo el corazón, dice, no es libre, es lo inevitable y el reconocimiento de lo inevitable. Y él de verdad nunca había amado con todo el alma, sino lo inevitable. Ahora solo le quedaba amar su propia muerte. Eso es. Muy bonito lo que acabas de leerse, y es un tema que atraviesa su obra, es un tema que atraviesa la mujer adúltera también, ¿no es cierto? O sea, yo diría que hay un cruce muy misterioso entre la libertad y el destino, donde de alguna manera, me parece a mí, y eso es lo que casi termina, de alguna manera me parece El extranjero, la verdadera libertad es la posibilidad de aceptar el destino o no. Incluso lo podríamos poner también como, porque tú referiste a los ecos que hay en El extranjero, que me acordé de Barkley, ¿no es cierto? Bueno, sí. Como personaje, también prologó a Melville, ¿no? Porque sí, también está como otro cruce, ¿no es cierto?, para pensar en El extranjero, de toda la obra de Camus, con el desafío de ser fiel a uno mismo. ¿Y qué significa eso? A propósito de una sociedad inauténtica, ¿no es cierto?, y cómo se para alguien frente a eso, con este extremo de la autenticidad que rompe las convenciones, ¿no es cierto?, como es el personaje de Marceau, pero que está haciendo millas fiel a sí mismo. Eso incluso en todos los personajes. Sí, pero mi sensación es que un poco lo que ocurre al final con Meursault tiene que ver con esta aceptación del destino, en concreto en el caso de la muerte. Entonces aquí se produce una transfiguración. Yo diría que el Meursault, a ver, puesto en los términos, si imagináramos que Meursault no es condenado y tiene una nueva vida y se mantiene fiel a esa indignación final, su vida sería distinta de la que fue. O sea, yo creo que hay en él
en Camus un análisis, por así decirlo, no es eso, pero desde el punto de vista literario, digamos, es una exploración de la libertad entendida como un hago lo que me da la gana, pero al final lo que él está sugiriendo, a lo que va, es que la verdadera libertad no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con una especie de aceptación del destino. En ese sentido, pese a toda su rebeldía, en mi lectura hay en Camus una beta conservadora. Y después vamos a abrir al público las preguntas, porque tú lo pusiste como alguien que tiene... Yo voy a decir algo que digamos que no se suele decir en los homenajes, digamos, pero que es crítico con Camus. Son los homenajes reales. A ver, cuando, y voy a citar la frase completa que soberanamente se Arturo respecto de la definición que él da del extranjero en un prólogo de una traducción al inglés. Dice, el héroe del libro es condenado porque no juega, porque rechaza mentir. Mentir no es solo decir que no es, también y sobre todo significa decir más de lo que es. Y lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Esto es algo que hacemos todos, a diario, para simplificar la vida. Meursault, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascarar sus sentimientos. El instante la sociedad se siente amenazada. No es del todo erróneo, pues ver en el extranjero la historia de un hombre que sin actitudes heroicas acepta morir por la verdad. Suena bien, pero la verdad que es una visión tan ingenua como las visiones de Rousseau. Tanto. Que, digamos, Rousseau suponía que la educación corrompía al hombre, ¿no es cierto? Es básicamente, digamos, la verdad. Y que era la educación que recibíamos la que corrompía la pureza inherente del hombre. Pureza inherente. La visión de Camus supone varias cosas. Una, que existiría una supuesta autenticidad. Esto ya, aquí me arranco yo, digamos, todo son cosas que pienso yo respecto de la literatura. Si existiera esa autenticidad, que yo pongo en duda seriamente, supondría, digamos, que el ser, hay un ser aparente y hay otro ser que lleva adentro un diamante en bruto de 40.000 años. Pero lo de diamante lo estás poniendo tú, ¿verdad? Como que eso lo de adentro fuera mejor que lo de afuera. Y como que habría, digamos, un ser auténtico contra un ser inauténtico. Digamos que el ser en sociedad sería un ser inauténtico y el ser en no sé qué estado, tal vez durmiendo o soñando, sería el ser auténtico. Para mí, como escritor, me interesa el ser del hombre que está haciendo. No de qué posible podría ser, o que podría ser el estado de autenticidad, como que existiera un ser auténtico y otro inauténtico, y que el ser en sociedad sería esencialmente inauténtico. Yo no lo creo. Pero eso no es un planteamiento de Camus, que sea el ser en sociedad esencialmente inauténtico. Él dice que muere por decir la verdad, por ser verdadero, por no fingir nunca los sentimientos. Yo no creo que todas las personas finjan los sentimientos cuando están en la vida. O sea, yo no creo que haya un ser, que haya que buscar un ser distinto a aquel ser que yo veo. Claro, más bien la pregunta sería, ¿qué hace la sociedad frente a alguien como Meursault? Que no es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si la sociedad tolera a los Meursault, no. Que sería distinto. No. Porque no necesariamente es que haya, digamos, es que en la sociedad nos obligue a ser distintos, ¿cierto? Que la sociedad nos vuelva inauténticos, sino que más bien que la sociedad no tolera a los Meursault, cuando los hay. A ver, es que yo siempre estoy hablando de literatura. Digamos que no basta con quitarle los modales a un personaje para convertirlo en auténtico. Sí.
¿Ah? Claro. Se supone que la escritura sería un camino, digamos, para descubrir, para desentrañar el ser de las cosas y el ser de las personas. Y que ese ser estaría adentro de las personas, no en el afuera de las personas. Y nosotros nos relacionamos con los afuera de las personas, no con los adentro, no los conocemos. Y no conocemos el adentro ni siquiera de nuestra esposa, o nuestra señora, o nuestros hijos, porque no podemos nunca acceder al ser, a este supuesto ser, digamos. O sea, si existiera tal ser, y yo no sé si exista siquiera un ser, digamos, que lleváramos adentro, como que cada uno llevara un estatua en mármol de sí mismo, digamos, adentro, pero que la afuera es un poquito menos presentable. No sé. Cada persona, y aquí donde la literatura se vuelve interesante, digamos, elabora sus estrategias de supervivencia, su estar en el mundo, y ese estar en el mundo es lo que lo define. Entonces, de que supuestamente un Meursault sería más auténtico que otros, nosotros empezamos a elaborar estas estrategias de supervivencia de que somos niños en el camino infantil. Uno será bueno para la pelota, el otro será bueno para la ganadería, y el otro será, no sé, cada uno se apega como puede. Ese como puede, ese es el ser. Entonces, hacer este distingo, digamos, entre lo auténtico y lo inauténtico, como si nuestro comportamiento fuera inauténtico, como si todos siempre tuviéramos una especie como de baile, de disfraces de Versalles, digamos. No es así. Yo quería hacer esa salvedad, digamos, de que si buscáramos solamente personajes auténticos, tendría una literatura muy pobre. Exacto. Creo que es muy desafiante esta pregunta, muy interesante. Es tiempo de que podamos abrir al público, si es que hay preguntas, comentarios. Me imagino que deben haber muchos. No. O dudas. O dudas. Bien, silencio. Por allá. Hola, respecto a esto último que estábamos escuchando, a mí me parece que igual... Hola, a ver. Me parece que igual es una mirada un poco limitada respecto a lo que plantea Camus en toda su literatura. Primeramente porque esta polaridad o bipolaridad de cosas no es propio de Camus, me parece a mí, sino lo que él habla es como, que lo habla mucho, lo escribe mucho en el mito de Sísifo, sí. Es cómo nos vamos construyendo respecto a las moralidades, que justamente es lo que no es Meursault, es un ser amoral, y es juzgado no por sus crímenes, sino por su falta de moral. Entonces me parece a mí que lo que hace Camus es hablar de lo que los griegos llamaban, por ejemplo, el espíritu virtuoso, y cómo nosotros nos vamos construyendo poco a poco con moralidades, y lo que él rescata, que rescata la peste, él dice la única manera de luchar contra la peste es la honestidad. Entonces yo creo que a eso va cuando habla de una verdad y de esta exterioridad que tenemos cada uno, que es innegable, todos actuamos en sociedad respecto a un personaje. Pero lo que prima dentro de nosotros es esa honestidad, no diría que inmoral o amoral, sino que se va construyendo respecto a moralidades, y que cada individuo debiéramos como ir, en palabras políticas de hoy en día, deconstruyendo, ¿cierto?, hasta llegar a ser este espíritu virtuoso, creo yo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo o hacerle alguna pregunta a Gonzalo o Arturo a propósito de los planteamientos que han hecho?
Igual quería hacer una pequeña pregunta sobre por qué se llama El extranjero. Un poco porque hace poco tuve un curso sobre el sofista y, bueno, dentro de los participantes del diálogo, en la costumbre griega, el extranjero podía ser como un heraldo o un dios, disfrazado de extranjero. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que Meursault mismo es un ser muy individualista que no es capaz de vivir en esta comunidad, por así decirlo, con tintes morales, como había dicho la chica de atrás. Entonces, no podría ser Meursault tal vez una especie de ser casi divino que tiene algo humano, pero ciertamente parece más divino que humano a veces, por esa indiferencia, por esa libertad que demuestra. Y esto haciendo referencia obviamente a toda la tradición griega y el peso que tiene el nombre extranjero, o tal vez haya otro motivo por el que el libro se llama así. Hay algo de eso, de lo que tú dices. Hay otra palabra que podemos asociar con el extranjero, que es extrañeza. Es una novela, digamos, impregnada, por decirlo así, de extrañeza. Creo que es una palabra que la define de forma bastante eficiente. Es extraña, en el sentido que lo extraño es también ajeno, desconocido, distinto a mí. En ese sentido, claro, toda divinidad es extraña. Podría haber un vínculo entre una cosa y otra, desde luego, porque pareciera como que es de otra naturaleza. Por eso les digo yo, de alguna forma, que nos cuesta incorporar al extranjero a nosotros. Tal vez ese sea una debilidad. ¿Una debilidad del libro? Incorporarlo a nosotros. Alguna parte de nuestro inconsciente empatiza con él. Acá estamos en el plano de lo misterioso, por decirlo de cierto modo. Alguna parte de nosotros sintoniza, digamos, tal vez somos embrujados por el tono que mencionaba antes, somos seducidos por ese tono. No lo condenamos, del mismo modo que no condena nada. Nos resulta creíble, verosímil. Curiosamente, estamos del lado de él y no del juez, ¿cómo es el otro personaje? Nos pone muy miserable. No es preceptor, no, es que tiene otro nombre, es el capellán, el juez, y hay otro más que se me va. Nosotros logramos empatizar, pero no logramos incorporar. Y digamos, no podemos vernos. Hay resonancias de él en alguna parte de nuestro concepto, pero no lo incorporamos. ¿Incorporarlo te quiere identificarnos? En la literatura hay un grado de identificación. Pero ¿tú no crees que en este caso lo hay? Yo creo que lo hay. Yo creo que en esta novela en alguna parte lo hay. Lo que pasa es que es una identificación conflictiva, que no podemos... Incómoda. Pues claro, es una identificación que se produce en el plano de la ficción, no en el plano de la vida real. Evidente, sí. Porque claro, uno no va a salir a matar a la primera árabe que se le antoje, y si uno le dice a la mujer que quiere casarse con uno, si casémonos, te pregunta uno que lo que quiere, no llega muy lejos así. Entonces claro, no es un plan de vida, digamos. Claramente no es un plan de vida, pero hay algo en nosotros que se siente atraído con esa posibilidad, y creo que eso tiene que ver con esta añoranza que tenemos, que Meursault llamó el buen salvaje, o si quiere otro autor, es la añoranza que pone Freud, sobre la cual la civilización se construye, dice Freud, sobre la represión del instinto erótico y del instinto de la violencia. Si uno esas dos pulsiones las elimina, digamos, ¿no? Bueno, tiene esta especie de estado de ser humano en estado salvaje. Esto es lo mismo que trabaja también de alguna manera Nietzsche, que es un autor que a mí conocía bien, es la geografía de la moral, digamos, este hombre que está como anterior a la cultura
cultura, a la civilización, a las reglas, ¿no? Y ¿te acuerdas cuando habla de estos rubios, que son como las fieras rubias, digamos, que llegan al pueblo y matan y violan y roban y hacen todo, digamos? Y esto tiene una connotación positiva, esto es expresión de la libertad y la voluntad de poder desatada, ¿no? Entonces yo creo que hay algo en nosotros que añora esa especie de estado salvaje, digamos, ¿no? Esa libertad esa, claro, sí, libertad estricta pero sin voluntad. Bueno, es que ahí Rousseau, claro, te construye esta figura, pero lo que hace me parece que a mí nuevo, completamente nuevo, es que él une, y me parece que esto está aquí, está en Calígula, está en toda su obra, o sea, yo creo que es una línea, por lo menos en mi interpretación, es que esa especie de, como lo dije hace un rato, esa especie de reino de las ganas se transforma en desgano. Yo creo que él no cree en la libertad, yo no creo que él no cree en la libertad como posesión de cosas, él no cree en la libertad como lo que tú puedes comprar, lo que tú puedes elegir, lo que te puede gustar, digamos. ¿Es esa libertad para qué? Claro, eso él lo ve vacío, eso él ve como algo que en definitiva no lleva a nada. La verdadera libertad para él tiene otra connotación más profunda, que es esta especie de capacidad de aceptar el propio destino y aceptar el mundo absurdo tal como es, sin ilusiones. Y en ese sentido, sin concesiones, sin ilusiones, sin mentiras, sin imaginarse que existe un Dios que al final nos va a salvar, ninguna de estas cosas. Entonces, esta especie de dureza, yo creo que a él, así como hay en Rousseau una cosa ética, en Camus la hay. O sea, yo creo que parte de lo que hay en Camus es una voluntad ética que está en ese que tú leíste del discurso y recorre toda su obra y todas sus reflexiones. O sea, lo que pasa es que él trabaja sus novelas, es un verdadero artista, entonces él no hace concesiones a la teoría en la novela. A donde yo voy, que todo eso es cierto, pero tiene un gran ingenio. Sí. Yo creo que eso es verdad, pero yo creo que eso es parte de lo que atrae. Hola, yo tengo una pregunta para Gonzalo sobre el personaje Meursault. O sea, ojalá que Fran se entienda, porque quiero ver cuál es si hay quizás alguna conexión entre un cierto temperamento de los personajes, en este caso de Meursault, su deshacimiento, su frialdad, y cómo ese temperamento influye en la forma en cómo Camus escribe esta novela, ¿no es cierto? Como si, por ejemplo, si el personaje Meursault le provoca al escritor, en este caso Camus, un cierto estilo de prosa, en este caso sería una prosa más parca, como decía también Arturo, un estilo como staccato. ¿Y cuál podría haber sido el efecto si, en este caso Camus, o en otra obra de literatura de otro escritor, el estilo del personaje, el carácter del personaje fuera distinto a la prosa de la prosa de la novela? Por ejemplo, un personaje como Meursault en una prosa, por ejemplo, de Proust, llena de adjetivos y más retórica. Bueno, tú has dado el clavo en lo que sería, digamos, el aspecto más fuerte de la novela, que es su escritura. Y lo que yo siempre destaco del extranjero es su perfección artística, lo lograda que está en términos literarios. Es una pieza prácticamente perfecta. Y tú has tocado un punto que es muy importante, que es una sintonía perfecta entre quién es el personaje de que estamos hablando, su dicción, su forma de expresarse. Estamos hablando de una primera persona, por lo tanto es un ser pensando. La primera persona en este caso es definitivamente, digamos, encarna perfectamente una conciencia en acción. Y nosotros estamos viendo una conciencia en el caso extranjero. La tonalidad, y vuelvo al término de tono, de esa conciencia es perfecta. Y se expresa en forma de una perfecta armonía entre una cosa y otra, entre
el tipo de pensamiento con el tipo de escritura, con esa dicción, como digo yo, que expresa esa especie de ánimo. Es una prosa cargada de ánimo, muy raro de encontrar, cargada de estado de ánimo. Es como que las palabras estuvieran empapadas de estado de ánimo. Esa es una probablemente de las proezas de ese pequeñísimo libro. Es esa especie como de que cada palabra estaría empapada de un estado de ánimo que es tremendamente consistente desde la primera frase, mamamos y murió ayer, hasta la última. Que lo habíamos definido antes, y por el concepto de tono. En ese sentido, esa armonía, digamos, entre una conciencia y la acción, que ve el mundo de una forma determinada, y la dicción de esa conciencia, que es el periodo de la frase, la puntuación, todo, está al servicio de una misma cosa, que es ese estado de ánimo. Y esa intensidad emocional en una prosa, sin adjetivos casi. Una intensidad emocional en una novela donde el personaje no siente nada. Es otra paradoja, digamos, notable, digamos, que hay que destacar del extranjero. No te preocupes, la pregunta es la siguiente. Dentro de lo que hemos estado expresando, quiero remitirme a la consulta, a la pregunta que se hizo respecto de la denominación, ¿por qué extranjero? Y en esa perspectiva, dentro de esta gran obra, ¿no has pensado usted que tal vez en su juego del hombre, su deshacimiento, su distancia respecto a los hechos, etc., su juego con sus propios sentimientos, la denominación en extranjero no estará en la línea del concepto de l'étranger de lui-même, el extranjero de sí mismo? De alguna manera eso está dentro de la obra. Yo creo que es una gran reflexión. De hecho, no es casual que él cambie el nombre desde el texto anterior, cuya temática es prácticamente la misma, o sea, el argumento, que es la muerte feliz, a el extranjero, a esta extranjería, ¿cierto? Respecto de sí mismo, esa extrañeza. a esta extranjería y extrañeza, yo creo que son las dos cosas, como ser esta sensación de habitar en un espacio desconocido, ¿no? Que nos produce cuando uno habita en un país que no es el propio, ¿no? Y que es una sensación filosófica, ¿no? Es de distanciarnos de lo cotidiano, porque lo interesante del texto es que describe cosas muy, comillas, cotidianas, salvo el momento, diría yo, el homicidio, que es lo menos cotidiano, pero todo el resto del texto son cosas cotidianas. Pero desde la extrañeza, ¿no? Desde la extranjería. Porque es cierto, ¿no es cierto?, que como dice el caballero, es extranjero de su mente, de sí mismo. De sí mismo. Cuando ocurren las cosas, particularmente cuando mata a la pareciera como que lo mata a otro. ¿No es cierto? O sea, él no se reconoce en el acto. Y cuando le preguntan por qué lo mató, porque el sol me dio un rayo del sol que el cuchillo emitió, digamos. No cuenta para nada. Es como si lo hubiera cometido un otro, como si él estuviera separado de sí mismo, extraño de sí mismo. Yo creo que eso está, digamos, hablando de toda la novela. O como si esa extranjería de uno mismo fuera el punto de vista filosófico que permite mirar, ¿no? Ese distanciamiento. Para ver. Si uno imagina, por ejemplo, el monólogo de Colin Bloom y trata de meter en ese monólogo este personaje, no funciona para nada, ¿no? Porque ahí hay libertad de ejecución, digamos, una cosa con cariño. Esto no, aquí hay otra palabra que a mí me gusta para definir el personaje, es ajeno. ¿No? Ajeno. Es un personaje ajeno a sí mismo y ajeno a todo. Y entonces su prosa tiene que ser escueta, tiene que ser contenida, porque lo curioso que pasa con este personaje, que es un personaje libertario, que hace lo que quiere,
Sin embargo, su prosa es muy contenida, ¿no? Y es muy contenida porque, claro, Camus está diseñando un personaje que no está atado a nada, ¿no? Que nada lo conmueve. Entonces, en esta cosa indiferente, es la palabra que usa el texto varias veces, él escoge esta manera de escribir tan como notarial para rato, ¿no? Porque tiene una cosa como objetiva, como descriptiva, como fría, digamos, ¿no? Las cosas le están pasando a él, pero como decía Gonzalo, parece que le fueran pasando a otro. Entonces, ahí es donde hay un juego. Esta es claramente una primera persona, pero es una primera persona construida con una maestría muy particular, porque en el fondo yo diría que parte de la gracia de esta primera persona es que es casi una tercera. Es una primera persona, pero que tiene como la mirada de la tercera. Esa distancia. Esa distancia de la tercera. Entonces, es una primera, pero casi es una tercera. Entonces, es muy curiosa como primera persona. La primera persona es muy fácil equivocarse con ella. Es muy difícil hacer una primera persona bien. Este es un caso muy excepcional y creo que está cruzado por estas cosas. Y el hecho de que no ponga los diálogos, sino casi que los evite y que use todo el tiempo el estilo indirecto, refuerza esto mismo, ¿no? El otro día, Pablo Rustagle comentó en la Escuela de Derecho, me acordé de la palabra, ¿no? que su padre, el escritor Carlos Rustagle, que era un gran admirador de Camus, definía la prosa como una prosa astringente, que me pareció una palabra interesante, porque a propósito del efecto, ¿no? Porque cada palabra, una sola palabra, son muy pocas, pero abre un abanico, como si hubiera absorbido antes todos los significados, los hubiera depurado. Pero nos remite internamente a toda la significación. Claro, puede ser astringente, pero es curioso como pocas novelas tienen escenas tan visibles como la escena de la muerte de la mujer. Yo la tengo todavía en la cabeza. O sea, está en el imaginario de todos. Se me incorporó, digamos. Tiene una escena de una mirada, que también está en mi background, digamos, de escena. De momentos que no tiene que ver, pero que se asoma una ventana y pasan unos tranvías. Yo veo la huella de los tranvías, veo la ciudad, veo si hay asomado como por su luto, asomaba Marieta tirada dentro de la cama. Esa escena me quedó, no recuerdo en qué momento estaba el extranjero, pero y la escena de la escena del agua, cuando está ella con el agua. Hay una cosa que quisiera destacar, que lo separa de o sea, la cantidad de escenas de momentos placenteros que tiene el extranjero, que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, con un personaje que está fundido con la naturaleza. Pareciera que la máxima autenticidad, si vamos a eso, de Meursault, es cuando está fundido en la naturaleza, cuando él habla del sol, cómo nos baña, con que él se siente regocijado. Ahí, además, nos parecen las somas humanas. Digamos que puede sentir, digamos, el influjo de los elementos, digamos, sobre él y percibirlos con gratitud. De hecho, él tiene una especie, como yo diría, de hipersensibilidad a estos factores de la naturaleza. Y del sol. El sol es el sol. Para mí y para Mar. El mar. Para Mar. Sí. ¿Había alguien más por acá? Sí. Hola. No, ahí va tu micrófono. Hola. Yo quería volver al concepto que se mencionó sobre la corrección de la realidad y a la luz de lo que hablamos sobre el extranjero. Quizás hacer una reflexión sobre que me parece que no existe una falta de incorporación dentro del extranjero a la naturaleza humana o a la cotidianidad, sino que creo que la corrección hasta cierto punto, perdón, quiero decir, Camus,
no tiene que ver con la corrección moral, sino como con una corrección quizás supramoral que trata de integrar esta aparente inmoralidad del personaje como individualista, porque el individualismo no es un fenómeno, no es una práctica que se entiende fuera de la sociedad tampoco. Y en ese sentido, como análisis de la obra como tal, me parece que la corrección a la que aspira Camus tiene que ver con una corrección interpretativa del ser, lo que explica que incluso en un personaje que parece extraño o extranjero, que pueda ser familiar para un adolescente, por ejemplo, que está en contradicción consigo mismo, tiene que ver con cómo explicamos incluso este personaje extraño dentro de la sociedad como parte de la sociedad, con cómo explicamos esta amoralidad como parte de la moralidad humana y como parte de la psique, como parte de lo que Freud hablaría de ello, y no como algo que está marginado, sino como quizás la posibilidad que tiene la novela de esta subjetividad, integrarla dentro de como este pool de opciones y de visiones distintas. La del cura, la de Marceau, la de todas las como integrantes de este teatro, no solamente externo, sino interno de la persona. Mira, la interpretación que tengo yo del tema de la corrección que usa de la cual él habla en El hombre rebelde, en relación con la literatura y con la novela, no va, si lo entiendo bien, por el lado de corrección de la vida. No es que él crea que la literatura te va a ayudar a ser mejor como ser humano, o que la literatura puede transformar la vida social. Él está en otra línea. Lo que él quiere decir con corrección es que en el plano de la imaginación se produce en la ficción, cuando es exitosa, una especie de expresión, como quien dice, para usar la palabra de Ortega, exagerada, ¿no?, de la vida, ¿no?, donde la vida tiene esta capacidad de transformarse en destino, como él dice. Es decir, donde el malo, digamos, alcanza a ser muy malo. Pero no es que la literatura te presente gente buena, ¿no?, está lleno de monstruos la literatura. El punto es que hay algo en la vida que es la búsqueda de la forma, que la vida busca y no da. Eso es lo que quiere decir, me parece también. Y en la literatura, aún en los dramas, en las tragedias, digamos, tú logras una especie de forma. O sea, Edipo Rey no puede ser más horrible lo que le ocurre, pero tiene ahí una forma que en la realidad no tendría. Entre otras cosas porque en la realidad no tiene trama, en la realidad no hay comienzo ni fin, ¿no? Eso es un artificio que nosotros hacemos al contar una historia. Sin embargo, vivimos contando historias, y vivimos contando historias con un comienzo y con un fin, pero la realidad misma no lo tiene. Entonces hay en la realidad una especie de incompletud, de aspiración a algo que es lo que nos da la ficción, y por eso hay millones de personas que destinan tiempo a mirar teleseries, a leer novelas, bastante menos. Pero, en fin, la ficción ocupa un espacio. Yo estoy ahora con enormes ganas de ver la película de Tarantino que se estrena pasado mañana. O sea, algo hay en nosotros que nos hace querer ficción. Y la pregunta me parece que a mí es ¿por qué? Y eso tiene que ver con que hay algo que la vida no da. Que son estos recorridos que se cierran, ¿no? Esta forma, esta búsqueda de forma. Creo que no tiene que ver ni con la literatura comprometida para finalidad política, ni tampoco con la edificación moral nuestra de los lectores, ni tampoco con una especie de rescate de los personajes, porque eso no tiene por qué ocurrir. Voy a llegar a una pequeña pasaje. Y aquí sí que vamos a hablar de Proust, que Proust dice que cuando leemos, nos leemos. Ahí tal vez va un poco Cuando yo leo, dice yo me leo, y cuando veo, cuando el escritor pone un árbol, es mi árbol, es el árbol que yo vi en mi infancia. Cuando pone una playa, es mi playa, la playa que yo tengo aquí. Cuando yo leo, me leo. Cuando, digamos, yo no me cuesta tremendamente leerme en un marciano, por ejemplo. Yo no leo ciencia ficción.
Pero sí puedo leerme en Merzón y preguntarme probablemente, y ahí tal vez respondo a lo que tú dices, y preguntarme qué es mi libertad. Porque Merzón está confrontado con su libertad. Y cuando yo lo leo, puede ser que yo me pregunte qué es mi libertad, la mía, de este ser que está puesto en el mundo con sus limitaciones o virtudes, defectos, en fin. ¿Qué he hecho yo con mi libertad? ¿Qué tanto ejerzo yo mi libertad? ¿Y qué tan auténtico soy al ejercer mi libertad? Si se produce ese efecto, te fijas, la literatura se da muy por servida y muy por paga. Yo quiero agradecerles, estamos en la hora desgraciadamente, pero quiero agradecerles a estos dos enormes escritores que me han acompañado en esta tarde, a todas las personas que han venido acá, porque creo que es un privilegio interrumpir el tráfico de Santiago, el ruido de la ciudad, suspenderlo para estar en un espacio conversando como hemos estado acá. A propósito de Camus, pero pensando sobre la literatura, sobre el tiempo, sobre la autenticidad, sobre la existencia. Ojalá tuviéramos muchas opciones como esta. Muchas gracias a todos.